Touhou, una comunidad tan dedicada que parece que solo evoluciona, no se muere, y que, con el paso de los años, aunque hace mucho tuvo su mayor pico de popularidad, sigue siendo bastante relevante, y no tan solo en ser una comunidad bastante grande. Con el tiempo, se ha hecho tanto arte y música, o sea, fuck it, hasta tiene un anime completo hecho por fans, para nada afiliado ni patrocinado por el creador de Touhou. Es que se han hecho tantas cosas a partir del mismo videojuego, que entre tantos memes se logró colar en la cultura popular, y no se me hace nada raro con el tiempo que esté ya existiendo y el impacto que ha tenido. Touhou es una locura. Y no, esto no es algo que me invento. Este video surge del meme de Mr. Increíble Afortunado. ¿Cómo es eso posible?, te preguntarás. Pues... Así es, un cover de Touhou, exactamente Embarrassed by the Frame por la banda Under Corporation, el cual es un cover de Lulabios de Hell, tema de Touhou 11, y que asimismo Under Corporation tiene ejemplos bastante conocidos de temas de metal basados en melodías de Touhou. ¿Sabes por dónde voy? Pero bueno, no quiero ir tan rápido. Creo que sería un poco feo hablarte más de Touhou sin introducirte a este bello mundo de fantasía japonesa, que veo necesario porque mucha gente no sabe qué es Touhou. Así que vamos a hacerle un favor a esas personas. El argumento principal de los juegos de Touhou es bastante simple. Se te presenta a la sacerdotisa Reimu Hakurei y a la maga Marisa Kirisame, las cuales se emprenden a resolver varios incidentes, el cual es un evento que afecta a todo Gensokyo, normalmente causado por un yokai, y aunque hay excepciones, normalmente los juegos se centran en los incidentes, pero Gensokyo es más que esto que te cuentan superficialmente. Gensokyo, una región encantada de Japón, antes conocido como País del Este, es una tierra donde habitan criaturas sobrenaturales también conocidas como yokai, además de algunos humanos en el área. Luego de que unos cuantos humanos perdieran el rumbo y terminaran en Gensokyo, los humanos temían acercarse al área, pero otros se asentaron para exterminar a los yokai. Sin embargo, con el paso del tiempo, los humanos desarrollaron una civilización en estas tierras y se multiplicaron, pudiendo resultar en un desequilibrio de los humanos y yokai. Entonces, para ello, una yokai llamada Yukari Yakumo desarrolló el borde de la ilusión y sustancia, que fue favorecido por los yokai y protegió el balance. Eso llamó la atención de muchos yokai debilitados, entre otras cosas que terminan desapareciendo del mundo exterior, que terminan en Gensokyo. Gracias al sello, Gensokyo fue oculto del mundo exterior, y asimismo los seres tanto humanos como otras criaturas en Gensokyo fueron incapaces de salir. Como resultado, se empezó a crear su propia civilización dentro de la misma aparte del mundo exterior. En Gensokyo presente, a diferencia del mundo exterior, o nuestro mundo, donde fenómenos no científicos fueron clasificados como supersticiones, en esa tierra mágica las cualidades mágicas y espirituales prevalecen. La única entrada al mundo exterior a Gensokyo es conocido como el Templo Hakurei. Las reglas para la magia de hechizos, como las Spellcards, fueron establecidas para mantener la relación entre humanos y yokai, que es necesaria para preservar el balance de Gensokyo. La Gran Barrera Hakurei, administrada por Reimu, fue construida en el año 1885, que es descrita como una barrera de sentido común, y es por lo tanto una fuerte barrera lógica que ni siquiera los yokai pueden atravesar. Los yokai estaban en contra de su construida al principio, pero entonces gradualmente entendieron su utilidad. Ahora vamos a lo que nos conviene. Touhou es una serie de juegos indie publicado desde 1997 hasta el día de hoy que se sigue desarrollando, creado por Junya Ota, alias Sun. Lanzado primeramente en PC 98, si esto ya tiene sus años, y publicado en Windows desde 2002, con Touhou 6, este mismo siendo el juego más popular de toda la saga. El género al que pertenece Touhou son los Danmaku, o Bullet Hell, una derivación de los shooter up con desplazamiento vertical, que en vez de enfocarse en mecánicas complicadas, se enfoca más en que el jugador evite patrones de bala complejos y bastante difíciles de entender a primera instancia. Todo lo que se ve en el juego, absolutamente todo, está hecho por Sun, desde música, arte, historia y todo. Hasta el motor del juego, es que es una locura.
y que pues digamos que a veces no puede ser de gran calidad, las horas que Sun le metió a hacer todo esto posible son bien recompensadas por su comunidad. Ya veremos por qué. El crecimiento de Touhou es especulativo, no se sabe exactamente cuándo inició. Primero, claramente, el primer pico de popularidad fue en Japón, porque bueno, era una obra independiente que lo tiene todo para crear cosas derivadas de ello. Buenas melodías, sin tanto trasfondo, hechas con instrumentos MIDI. Un montón de chicas con personalidades distintas, escenarios y mundos gigantes. Es que lo tiene todo para hacer trabajo de fans. Y claramente así fue. Uno de los mayores ejemplos sería Nico Nico Douga, que es algo así como el YouTube asiático, donde salen muchos memes provenientes de allá, y que tiene un montón de historia también. Aquí en la cuna de muchos memes con melodías de Touhou, como podría ser un No One Was Here, uno de los temas de los jefes en Touhou 6, pero cantado por Ronald McDonald. O los primeros artistas haciendo covers muy buenos de las mismas canciones, como Oasis, uno de los mayores artistas de covers de Touhou hasta la fecha. Entonces, cada vez más, y en ese tiempo que no era tan usual memes japoneses en la cultura occidental, muchos otakus de la época empezaron a popularizar Touhou y a traerlo aquí, con su llamativo de ser un reflejo del Japón tradicional. Y lo que conté anteriormente, es que es perfecto y da todas las condiciones para hacer obras de todo tipo. Se empiezan a subir canciones a YouTube ya por el 2008, de Touhou, como pueden ser el famosísimo Batapol, y de verdad esta canción es tan grande que estoy seguro que hay gente que la habrá escuchado y aún no sabe que es un cover de Touhou más. Sino Perfect Math Class también es una de las canciones más representativas, Marisa Stoll de Versus Dean, que es otra que se me ocurre, y vamos, de ahí ya es como una plaga que no para. Cientos de artistas viendo potencial en este mundo para sacar contenido, y de verdad que lo hicieron. Lo siguen haciendo, es increíble. Y ya se quedó como una de las franquicias más grandes en el internet. Es así de tanto el potencial que Fun Fact, la categoría más popular de hentai, es Touhou. O como mencionaba al principio, y más importante, hay un anime completamente creado por la comunidad y no creas que es cualquier serie hecha por fans. Es de verdad un anime hecho y derecho basado en la historia de Touhou. Ha tenido referencias en anime, videojuegos, memes, internet en general, insertado en otros juegos sin saberlo, solo para darte algunos ejemplitos. En Call of Duty Black Ops Cold War está escrito en uno de los misiles No One Was Here, tema de Flanders Scarlet en Touhou. Lux de League of Legends hace varias referencias a Marisa y 2 ítems del juego son nombrados en honor a 2 personajes del juego. World of Warcraft tiene una quest y NPCs que son referencias a Touhou. En los cómics de Scott Pilgrim hay un arcade con el kanji en Touhou. En ESPN y las noticias sin querer se les colaron Touhou referencias. Vamos, ¿es que no me crees que Touhou pueda ser así de influyente? Es que cómo no va a hacerlo. Hay una maid que todo su concepto es una JoJo referencia. Bueno, ahora en serio. Así es, Touhou es increíblemente masivo. En les de videos, artes, gameplays de todo, pues que se consideraron uno de los juegos 2D más difíciles. Digamos, yo lo conocí así, como un juego extremadamente complicado. Pero ¿sabes qué es lo sorprendente? Pues que la mayoría de gente no conoce a Touhou como videojuego, incluso habiendo visto, escuchado algo creado por la misma comunidad. No, es que es más, la misma comunidad no sabe qué es Touhou. Espera, ¿qué? Un problema con Touhou, mismo haber sido tan grande y masivo por el internet, pues es que tenemos 3 lados. La gente que no conoce qué es Touhou, pero ha escuchado algo al respecto. La gente que sabe qué es Touhou y su historia y está metidos en la comunidad, han jugado todo, etcétera, etcétera. Y lo mismo que el anterior, solo que hay gente que sabe un montón de la comunidad, pero no sabe de los videojuegos no se enteran de su existencia, o más o menos. Que pasa algo de que mucha gente se mete a la comunidad no por el juego, sino por el contenido creado por la misma, o por fumos. No está mal eso, pero me he dado cuenta que ese impacto llega a tal punto que hay gente que nunca ha tocado los juegos, pero están metidísimos en la comunidad.
Toho 6 precisamente es tan popular porque fue uno de los juegos que popularizó la franquicia y de donde salieron los primeros trabajos de la comunidad. De ahí tenemos los personajes más reconocibles: Cirno, Sakuya, Remilia, Frandre, Pachouli, demás. No culpo que sea así porque los juegos son complicados y no son tan fáciles de probar, pero sí me gustaría que se les diera la oportunidad de profundizar más en ellos y no quedar en la superficie, que está muy bien que seas fan de Toho, bueno, con tal de que no seas de los del culto de las axilas de Reimu, pero tenemos que siempre tener en cuenta de dónde sale todo. Siempre siendo una comunidad medio extrañita y la gente no se mete mucho ahí. Porque es muy extenso de verdad querer meterse en la comunidad de Toho y adaptarse a ella. Es una comunidad que ha crecido y se ha establecido entre ella por muchos años, pero que su contenido prevalece y va más allá que esa pequeña o grande comunidad. Si llegas hasta aquí sin ser fan de Toho, no te digo que juegues Toho, porque puede ser un juego complicado. Si tienes la oportunidad, hazlo. Pero si no, te invito a que averigües un poco y quién sabe, te das cuenta que, oh vaya, es hora de Toho. Yo hasta ahora me entero, ¿cómo puedo estar tan ciego? Y de pronto juegues algo más tranquilo como Toho Luna Nights, que es un Metroidvania, que perfectamente ya teniendo contexto sobre qué es Toho te puede dar una buena introducción al mundo de Gensokyo y sus incidentes. Puedes verte hasta el anime, que hay varios. Memories of Stamps puede ser uno de ellos si lo encuentras, que debe estar hasta en YouTube. Dejaré todas las referencias en la descripción, pero más que nada gracias a la Toho Wiki y al Reddit r/Toho, que fueron mis mayores fuentes de información, que hicieron que pudiera hacer este video. Y no siendo más, yo me despido. Soy Random S o R Sebas, y esto es Erras de Project. Muchas gracias por ver.